del misterioso Moai de la isla de Pascua. Representan a los ancestros deificados de los isleños actuales. Son parte de una tradición polinesia de honrar a tus antepasados, a las tallas detalladas de Göbekli Tepe en Turquía. Lo que descubrió fue alucinante. Después de descubrir el primer pilar en forma de T enterrado en el sitio, pronto encontró más de estas enormes estructuras. Existen estructuras antiguas que desafían nuestra comprensión del pasado. Estos enigmáticos monumentos, entre ellos las complejas construcciones del Pumapunku. No sabemos cuántos años tiene Pumapunku. Hemos tenido algunas dataciones circunstanciales, pero no hemos podido fechar las piedras de Pumapunku. Podrían tener miles, si no cientos de miles de años. No lo sabemos. Y las colosales piedras del trilito de Baalbek. Esto se llama trilito. Cada uno de estos 3 bloques pesa 900 toneladas y es extraordinaria la forma en que están empotrados en una pared y elevados a 30 pies del suelo de esta manera. Un muro, cuya procedencia no ha sido establecida, desafía nuestras creencias sobre las capacidades humanas antiguas. Pero ¿cómo se construyeron estas maravillas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen? Hoy exploramos estas maravillas y desentrañamos los misterios de las estructuras prehistóricas que parecen imposibles de construir para el hombre. Bienvenidos a lo nunca contado. Número 10. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es uno de los descubrimientos arqueológicos más desconcertantes, que arroja luz sobre las primeras sociedades humanas, mucho antes del establecimiento de la agricultura. Ubicado en el sureste de Turquía, este sitio presenta enormes estructuras de piedra que datan del 10º milenio antes de Cristo, lo que lo convierte en uno de los complejos de templos más antiguos conocidos del mundo. Construido durante un período que abarca aproximadamente 1500 años, el Tepe Göbekli consta de numerosas estructuras de forma circular y ovalada. Estas estructuras están definidas por grandes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de los cuales se elevan a 18 pies de altura y pesan hasta 10 toneladas. Cada pilar está intrincadamente decorado con relieves de animales y símbolos abstractos, mostrando una sofisticación artística inesperada para una época tan antigua. El diseño de Göbekli Tepe sugiere que sirvió como un lugar ceremonial o ritual más que como un asentamiento. Esto se sustenta en la ausencia de desechos domésticos, típicos de un sitio residencial, y el predominio de artefactos ceremoniales. Cada círculo contiene 2 pilares centrales más altos, rodeados por otros más pequeños, formando lo que podría considerarse un área sagrada o comunitaria. Curiosamente, las personas que construyeron Göbekli Tepe eran cazadores, recolectores preagrícolas, no las comunidades agrícolas asentadas tradicionalmente asociadas con una construcción tan monumental. Este hecho desafía la noción arraigada de que el desarrollo de la agricultura era un requisito previo para la construcción de sociedades complejas. En cambio, Göbekli Tepe sugiere que las actividades ceremoniales pueden haber desempeñado un papel importante en la organización y motivación de las primeras estructuras sociales complejas. Las hazañas de ingeniería involucradas en la creación de Göbekli Tepe son notables. Los pilares de piedra se tallaron en canteras cercanas utilizando únicamente herramientas de pedernal, ya que el trabajo del metal aún no se había desarrollado. Luego, estas piedras fueron transportadas, probablemente mediante una combinación de rodar sobre troncos y arrastrarlas en trineos, al sitio, donde se erigieron en pozos previamente excavados y se estabilizaron con escombros. Esto requirió una planificación sofisticada y un esfuerzo humano coordinado en una escala no documentada previamente para este periodo. Las tallas de los pilares representan una variedad de animales, incluidos toros, zorros, leones y pájaros, que se interpretan como de significado espiritual o totémico. Algunos eruditos teorizan que estas tallas representan constelaciones o símbolos astrológicos, lo que sugiere que los primeros humanos podrían haber tenido una comprensión compleja de las estrellas, lo que influyó en sus prácticas religiosas. Uno de los aspectos más desconcertantes de Göbekli Tepe es su entierro intencional. Alrededor del 8000 a.C., capas de tierra y piedra cubrieron deliberadamente el sitio, preservando los pilares en condiciones casi prístinas, hasta su redescubrimiento. El motivo de este entierro sigue siendo objeto de debate, con teorías que van desde un cierre ceremonial del sitio hasta una medida de protección contra invasiones o desastres naturales. Número 9. Megalitos de Gornaya Shoria.
Los científicos descubrieron una estructura prehistórica que era imposible de construir para el hombre en los bosques remotos del sur de Siberia. Dentro del área conocida como Gornaya Shoria se encuentra una serie de enormes bloques de piedra que han desconcertado tanto a investigadores como a historiadores. Estas formaciones gigantescas, a menudo comparadas en magnitud con las famosas piedras de Baalbek en el Líbano, consisten en varias rocas que son extraordinariamente grandes, y se estima que algunas pesan entre 3.000 y 4.000 toneladas. Los megalitos de Gornaya Shoria están situados en una región caracterizada por climas duros y terreno accidentado, lo que dificulta el acceso y el estudio detallado. Las piedras mismas exhiben bordes rectos y ángulos precisos, lo que sugiere un nivel de forma intencional que no se encuentra típicamente en formaciones rocosas naturales. La precisión de estos cortes y la disposición de los bloques plantean importantes interrogantes sobre las tecnologías y capacidades de las civilizaciones antiguas. Estos megalitos llamaron la atención por primera vez a principios del siglo XXI. Aunque los habitantes locales las conocían desde hace siglos, el interés reciente ha sido impulsado en parte por el tamaño y la configuración claramente alineada de las piedras, que parecen desafiar una explicación geológica simple. A diferencia de otros sitios megalíticos conocidos por su alineación astronómica o su importancia religiosa, la principal intriga aquí es la enorme escala y el desafío mecánico que presentan. Geólogos y arqueólogos han propuesto varias teorías sobre el origen de estos megalitos. Una perspectiva sugiere que podrían ser formaciones naturales creadas por intensas fuerzas geológicas. El área es conocida por su importante actividad tectónica, que en teoría podría resultar en la formación y colocación de bloques tan grandes a través de procesos naturales. Esta teoría se alinea con observaciones de estructuras similares, aunque más pequeñas, en otras regiones tectónicamente activas del mundo. Sin embargo, el contraargumento es la apariencia de precisión en la forma en que se cortan y alinean estas piedras. Algunos investigadores sostienen que sus superficies lisas y disposiciones angulares no se alinean del todo con las formaciones rocosas naturales típicas, que suelen ser más irregulares y orientadas al azar. Esto ha llevado a especulaciones sobre la participación humana, o incluso prehumana, en la forma y colocación de estas piedras, lo que sugiere una civilización perdida, con tecnologías avanzadas de trabajo en piedra. Al misterio se suma la falta de herramientas conocidas o restos de actividad humana asociados con el sitio. En los alrededores no se han desenterrado artefactos arqueológicos significativos como herramientas que puedan indicar definitivamente una participación humana. Esta ausencia hace que la teoría de la mano humana sea difícil de probar, pero también de descartar por completo, dada la apariencia organizada de los megalitos. El debate sobre los megalitos de Gornaya Shoria es emblemático de debates más amplios en arqueología sobre las capacidades de las culturas antiguas, desafía nuestra comprensión de los pueblos prehistóricos y el alcance de sus logros tecnológicos. Si se demuestra que fueron creados por el hombre, estos megalitos podrían significar no solo una profunda hazaña arquitectónica, sino también una revisión significativa de la historia humana tal como se entiende actualmente. Número 8. Pumapunku. Parte del antiguo sitio arqueológico de Tiwanaku, cerca del lago Titicaca, en el oeste de Bolivia, es un testimonio increíble de las habilidades arquitectónicas de sus creadores. Este sitio es anterior a la civilización inca y se remonta aproximadamente al año 600 después de Cristo. Sin embargo, la complejidad y precisión de su mampostería siguen asombrando tanto a los ingenieros como a los historiadores modernos. Las piedras de Pumapunku no solo son enormes, algunos de ellos pesan más de 100 toneladas. Sin embargo, lo que es aún más sorprendente que su tamaño es su precisión. Las piedras están cortadas con tal exactitud que se entrelazan entre sí sin necesidad de mortero. Estos bloques, muchos de los cuales tienen forma de H, tienen complejas uniones entrelazadas que se cortan con alta precisión. Los arqueólogos han descubierto que el material utilizado para construir el Pumapunku fue andesita, un tipo de roca volcánica. Es importante señalar que la andesita es una roca increíblemente dura. Sin embargo, los constructores de Pumapunku lograron tallarla con líneas rectas y esquinas afiladas que sugieren técnicas de ingeniería avanzadas. La pregunta de cómo los pueblos antiguos lograron esto con las herramientas disponibles en ese momento permanece en gran medida sin respuesta. El diseño de Pumapunku es también una maravilla de la planificación arquitectónica. El complejo está organizado en una formación muy regular, lo que sugiere un conocimiento avanzado de los principios geométricos. Esta sofisticación se ve en la uniformidad y el diseño modular de su construcción, que se asemeja
asemeja más a un enfoque de ingeniería moderna que al tradicional apilamiento de piedras que se ve en otras construcciones antiguas. Uno de los aspectos más intrigantes del Pumapunku es la precisión con la que se alinean las piedras. Las estructuras han sido posicionadas para alinearse con los fenómenos astronómicos. Por ejemplo, la Puerta del Sol, otra estructura en el sitio de Tiwanaku, es famosa por sus alineamientos astronómicos, lo que sugiere que el Pumapunku también pudo haber tenido importantes propósitos de observación celeste. Los investigadores creen que estas alineaciones se utilizaron en los calendarios agrícolas que regían los ciclos de siembra y cosecha esenciales para la supervivencia del pueblo Tiwanaku. La tecnología para transportar las enormes piedras al sitio añade otra capa de complejidad al misterio de Pumapunku. Algunas de las piedras utilizadas en Pumapunku fueron extraídas a más de 10 kilómetros de distancia. Transportar estas piedras al sitio, especialmente considerando la altitud y el terreno accidentado, es una hazaña de ingeniería que incluso los estándares actuales considerarían un desafío. Además, la cultura que construyó Pumapunku desapareció, dejando pocos registros. La falta de documentación escrita dificulta que los investigadores comprendan completamente cómo y por qué se construyó este complejo. Las teorías van desde un observatorio astronómico hasta un centro ceremonial. Sin embargo, sin evidencia definitiva, gran parte del propósito de Pumapunku sigue siendo especulación. Además de sus logros arquitectónicos y de ingeniería, Pumapunku es un sitio lleno de importancia cultural. Es parte del sitio más grande de Tiwanaku, considerado sagrado por muchos pueblos andinos. Número 7. Dólmenes del norte del Cáucaso. Ubicados en las místicas montañas del Cáucaso Occidental, abarcando 12.000 territorios de Rusia y Abjasia, se encuentran los enigmáticos dólmenes del Cáucaso Norte. Estas estructuras prehistóricas de piedra, que datan de finales del cuarto milenio a principios del segundo milenio antes de Cristo, representan una maravilla arquitectónica que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos por igual. Construidos a partir de grandes bloques de piedra tallados con precisión, los dólmenes caucásicos exhiben un nivel de habilidad de albañilería que parece casi imposible para la época. Estas piedras fueron meticulosamente moldeadas en ángulos de 90 grados para esquinas o curvadas para estructuras circulares, parecidos a los grandes megalitos. Se encuentra en toda Eurasia, desde la península ibérica hasta los confines de la India. Los dólmenes, en su mayoría rectangulares y a veces redondos, presentan un portal en el centro de la fachada. Estos portales, principalmente redondos pero ocasionalmente cuadrados, sugieren una comprensión avanzada del arte, el diseño arquitectónico y el tallado en piedra que desafía nuestra comprensión de la ingeniería prehistórica. Delante de estos portales se extiende típicamente un patio, posiblemente utilizado para rituales, delimitado por altos muros de piedra que cierran el espacio sagrado. Se han identificado aproximadamente 3.000 de estos monumentos megalíticos, pero cada año que pasa se descubren más, y lamentablemente, algunos se pierden por el tiempo y el abandono. Las intrincadas tallas de estos dólmenes, los zigzags verticales y horizontales, los círculos concéntricos y las representaciones simbólicas de senos sobre las columnas de la portilla añaden misterio y belleza a estas antiguas estructuras. Uno no puede evitar preguntarse cómo estas enormes piedras, algunas de ellas con un peso de hasta 200 toneladas, fueron transportadas a más de 35 kilómetros desde Rumikolka hasta sus lugares de descanso final en el terreno del Alto Cáucaso. La precisión con la que estas enormes piedras encajan con tanta fuerza que ni siquiera un trozo de papel puede deslizarse entre ellas, habla de una tecnología avanzada que parece estar fuera del alcance de su tiempo. Los dólmenes están vinculados con la antigua comunidad Kliñar y la cultura Kobón, conocida por su metalurgia y sus túmulos funerarios. Curiosamente, un estudio genético realizado en 2020 reveló conexiones con poblaciones diversas y distantes, incluidos haplogrupos asociados con el pueblo tibetano moderno, lo que ilustra una posible migración generalizada o conexiones de larga distancia. Número 6. Trilatón de Baalbek. Ubicada en el fértil valle de Baca en el Líbano, la antigua ciudad de Baalbek contiene algunas de las construcciones de piedra más masivas y desconcertantes jamás elaboradas por manos humanas. Entre ellos, el trilito de Baalbek destaca por su enorme enormidad y precisión, elementos que suscitan debate y asombro hasta el día de hoy. El trilito se refiere a una fila de 3 piedras, parte del podio del templo de Júpiter en Baalbek.
Cada una de ellas pesa aproximadamente 800 toneladas. Estas piedras se encuentran entre las más pesadas jamás utilizadas en la construcción, y cada bloque mide aproximadamente 64 pies de largo, 14 pies de altura y 13 pies de profundidad. La grandiosidad de estas piedras, junto con su meticulosa colocación, presenta un importante enigma tanto para historiadores como para ingenieros. El origen del nombre de Baalbek tiene sus raíces en su significado histórico, derivado de Baal, el dios sol fenicio, lo que sugiere su papel como un importante sitio religioso. Originalmente, Baalbek era conocida como Heliópolis durante el período helenístico, lo que refleja su condición de centro de culto y cultura. Las técnicas de construcción detrás del trilito han eludido una explicación definitiva. Las piedras utilizadas en el trilitón fueron extraídas de un sitio cercano, aproximadamente un complejo de templos. Cómo se transportaron estas piedras a su ubicación actual sigue siendo objeto de especulación y admiración. Las teorías tradicionales sugieren el uso de rodillos, trineos y posiblemente grúas de madera, lo que habría requerido un esfuerzo coordinado de miles de trabajadores bajo una sofisticada dirección de ingeniería. Para aumentar la complejidad, las piedras se encajan con tal precisión que ni siquiera un trozo de papel puede deslizarse entre las uniones. Esta precisión, lograda sin el uso de mortero, indica un nivel de sofisticación en ingeniería que desafía nuestra comprensión de las tecnologías antiguas. Los métodos exactos utilizados para tallar estos inmensos bloques de canteras de piedra caliza y luego colocarlos meticulosamente siguen siendo en gran medida teóricos. Algunos sugieren el uso de máquinas simples como palancas y planos inclinados, mientras que otros proponen combinaciones más complejas de rampas y poleas mecánicas. La importancia estratégica y religiosa de Baalbek creció bajo el dominio romano cuando la escala de construcción y la ambición alcanzaron su cenit. Los romanos, famosos por su destreza arquitectónica, ampliaron significativamente el sitio. Sin embargo, los cimientos colocados en la era del trilito superan incluso los estándares romanos en su escala monumental y el misterio de su construcción. Las excavaciones arqueológicas han proporcionado algunas ideas, pero también han planteado más preguntas sobre el cronograma de construcción del sitio y la civilización capaz de realizar tales hazañas. La datación por carbono del material orgánico encontrado en el sitio sugiere que las actividades de construcción podrían remontarse incluso antes de la época romana, lo que apunta a una civilización prerromana, posiblemente prehelenística, con capacidades de construcción avanzadas. El propósito de Baalbek, y específicamente el complejo de templos de Júpiter, aumentado por el trilito, probablemente trascendió lo práctico, aventurándose profundamente en lo ceremonial y astronómico. Algunos investigadores proponen que el diseño del sitio se alinea con eventos celestes clave, lo que sugiere un significado astronómico vinculado a las prácticas religiosas y culturales de la época. Número 5. Teotihuacán. Teotihuacán, ubicada en el Valle de México, a 40 kilómetros al noreste de la moderna Ciudad de México, es un testimonio de la destreza arquitectónica y la planificación urbana de las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Reconocida por sus pirámides monumentales, como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, Teotihuacán no fue construida por los mexicas ni los aztecas, sino que los antecede en muchos siglos. En su apogeo, en la primera mitad del primer milenio, fue la ciudad más grande de América, con más de 125,000 habitantes y una de las 6 ciudades más grandes del mundo en ese momento, cubriendo un área de 8 millas cuadradas. Teotihuacán era el corazón de la región e influyó mucho más allá de sus fronteras a través del comercio, particularmente en herramientas de obsidiana, y culturalmente a través de sus innovaciones arquitectónicas y artísticas. La ciudad fue fundada alrededor del año 100 a.C., con la construcción continua de sus principales monumentos hasta aproximadamente el año 250 a.C. Sin embargo, alrededor del año 550 después de Cristo, la ciudad experimentó una destrucción significativa y fue abandonada durante los siglos 7 y 8, posiblemente debido a fenómenos climáticos extremos. Del 535 al 536, el diseño de la ciudad estuvo muy organizado, centrado alrededor de la Avenida de los Muertos, que unía los principales centros ceremoniales y administrativos, incluidas las pirámides
pirámides. La pirámide del Sol, una de las más grandes de Mesoamérica, mide más de 216 pies y fue construida utilizando 3 millones de toneladas de piedra sin la ayuda de herramientas metálicas, ruedas ni animales de tiro. Las técnicas de construcción utilizadas por los teotihuacanos aún no se conocen del todo. Las pirámides fueron construidas con arquitectura de tablero talud, que consiste en paneles alternados, inclinados y verticales. Este estilo no solo proporcionó una apariencia visualmente impactante, sino que también contribuyó a la estabilidad de las estructuras. La estructura interna de las pirámides estaba formada por escombros, sobre los cuales se agregaron refinados ladrillos de adobe y luego una capa de yeso de cal, técnica que ha permitido a estas pirámides resistir la actividad sísmica común en la región. A pesar de su tamaño y evidencia de planificación estratégica, no hay indicios claros de una monarquía centralizada. En cambio, la ciudad podría haber sido un estado teocrático o colectivo, como lo indica la falta de iconografía real típica de las culturas contemporáneas, que es reemplazada por un simbolismo religioso comunitario. La influencia de la ciudad se extendió por toda Mesoamérica, como lo demuestran los artefactos teotihuacanos encontrados en regiones tan distantes como las tierras bajas mayas y la costa del Golfo. Tras su decadencia, Teotihuacán dejó un legado duradero en la región, que influyó en las civilizaciones mesoamericanas posteriores, incluida la azteca, que veneraba la ciudad como el lugar de nacimiento de los dioses. Hoy en día, Teotihuacán es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y atrae a millones de visitantes que vienen a maravillarse con sus grandes pirámides y los restos de su otrora próspera cultura. A pesar de los extensos estudios arqueológicos, muchos aspectos de Teotihuacán siguen siendo un misterio, incluidas las razones exactas de su decadencia y el origen étnico de sus habitantes, que podrían incluir a los Nahuatl, los Totonac o una mezcla de varias culturas. El nombre original de la ciudad también es objeto de debate, y algunos eruditos sugieren que se la conocía como Ciudad del Sol, en lugar de Ciudad de los Dioses. Número 4. Moai de Isla de Pascua. La Isla de Pascua, conocida por sus enigmáticas estatuas Moai, presenta uno de los misterios antiguos más cautivadores. Estas icónicas esculturas monolíticas son testigos silenciosos de una cultura polinesia que alguna vez fue próspera. Ubicada a más de 2000 millas del centro de población más cercano, la isla alberga más de 900 Moai, cada uno de ellos tallado en toba volcánica, que es ceniza volcánica comprimida, lo que hace que la hazaña sea aún más notable debido a la fragilidad del material. La altura media de un Moai es de unos 4 metros y pesa aproximadamente 12 toneladas y media. Esta escala y peso hacen que su construcción y transporte sean objeto de todo temor y especulación. Los Moai fueron tallados principalmente en Rano Raraku, un cráter volcánico que sirvió como cantera. Este sitio aún alberga 394 estatuas en distintas etapas de finalización, lo que le da la apariencia de una fábrica de estatuas congelada en el tiempo. Distintivamente, los Moai presentan cabezas de gran tamaño que son entre 3 y 5 veces el tamaño de sus cuerpos truncados, un diseño consistente con la creencia polinesia en la santidad de la cabeza principal. Estas estatuas tienen cejas pobladas, narices alargadas con un distintivo rizo en forma de anzuelo en las fosas nasales y un puchero fino en lugar de labios. Sus orejas son alargadas y oblongas y sus ojos, una vez colocados, eran de coral blanco con pupilas de obsidiana o escoria roja, lo que significa la finalización de las estatuas de uso ceremonial. La función principal de estas estatuas era estar sobre plataformas de piedra llamadas ajus, de espaldas al océano y hacia las aldeas. Esta orientación sugiere que velaban por las comunidades locales, simbolizando autoridad y poder, tanto religioso como político. La mayoría de los ajus son costeros, lo que indica su papel en la vigilancia y protección de la comunidad. Sin embargo, existe una excepción en Akua Kibi, donde 7 Moai miran hacia el mar. Se cree que ayuda a los viajeros a encontrar la isla. El transporte de estas enormes estatuas desde la cantera hasta sus ajus sigue siendo uno de los temas más debatidos entre los investigadores. Si bien las primeras teorías sugerían que fueron arrastrados o rodados sobre troncos, investigaciones recientes respaldan la idea de que los Rapa Nui podrían haber utilizado un método inteligente para caminar sobre los Moai. Esto implicó balancearlos de lado a lado con cuerdas, un uso ingenioso de la física y un esfuerzo comunitario que habría requerido menos personas de lo que se pensaba anteriormente. Este
método, probado en varios experimentos, sugiere una combinación de ingenio práctico y profunda dedicación cultural. A algunos moai se les añadían pukau o moños, hechos de escoria roja, que representan los peinados de los jefes y enfatizan aún más el estado de la estatua y la energía espiritual de maná que se cree que contienen los moai. Estos pukau no eran solo decorativos, sino que significaban el alto estatus del individuo que representaba la estatua. La construcción de moai probablemente alcanzó su punto máximo alrededor de los años 1250 a 1500, durante los cuales la población de la isla estaba en su apogeo. Sin embargo, la era de la construcción de moai terminó abruptamente, con muchas estatuas incompletas en Ranorroraku o abandonadas en el camino a sus ubicaciones previstas. Este cese coincide con cambios ecológicos en la isla, principalmente deforestación y uso excesivo de recursos, lo que lleva a agitación social y un cambio en las prácticas religiosas. Número 3. Nan Madol. Nan Madol, ubicado en la costa oriental de Pohnpei, en los Estados Federados de Micronesia, sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más desconcertantes del Pacífico. A menudo conocida como la Venecia del Pacífico, esta ciudad es una maravilla de ingeniería antigua y misterio. Consta de aproximadamente 92 islotes artificiales unidos por una red de canales repartidos en más de 180 acres. Construidos en una laguna, los islotes nomatals están formados por grandes muros construidos con columnas de basalto y relleno de coral, un recurso que requirió técnicas de construcción ingeniosas. Dada la ausencia de recursos naturales como metal para herramientas, cada islote tenía un propósito específico, desde residencias para la nobleza y templos hasta espacios para rituales funerarios, lo que indica una estructura social altamente organizada. El origen de la medalla Nan está envuelto en una leyenda. Según la tradición local, la ciudad fue construida por los hechiceros gemelos, Olisikpa y Olosokpa, que vinieron del oeste de Katau. Se dice que utilizaron poderes mágicos para hacer levitar las enormes piedras. Científicamente, sin embargo, la ciudad se remonta al siglo I o II después de Cristo, y la construcción de las estructuras megalíticas comenzó alrededor del 1180. Esta línea de tiempo lo convierte en un desarrollo contemporáneo pero distinto en la cultura de las islas del Pacífico, separado de las influencias de otras civilizaciones conocidas de la época. El nombre Nan Madol se traduce como dentro de los intervalos, un guiño a los canales que atraviesan las ruinas. El nombre original, Saunan Leng, significa arrecife del cielo. Este sitio fue la sede de la dinastía Sodalur, una autoridad centralizada que unió a la población estimada de Pohnpei en 25 personas bajo un solo gobierno. Hasta aproximadamente 1628, la construcción de Nan Madol fue una hazaña asombrosa, considerando que cada una de las enormes piedras tuvo que ser transportada desde varias partes de la isla y ensamblada en las estrechas configuraciones que permanecen hasta el día de hoy. La ciudad sirvió como centro político y religioso, controlando la distribución de recursos y manteniendo el orden a través de una compleja jerarquía social. Se cree que el declive de Nan Madol comenzó alrededor de 1628, tras la invasión de Hisoka Kil, un héroe de la tradición local que derrocó a la dinastía Saudeleur. Tras la caída de esta dinastía, la ciudad fue abandonada gradualmente y sus templos y lugares de reunión quedaron abandonados a la jungla invasora y los estragos del tiempo. Uno de los aspectos más convincentes de Nan Madol es su aislamiento de los recursos necesarios. No hay fuentes de agua dulce ni tierra fértil en los islotes, por lo que todo lo esencial tuvo que ser traído en canoa. Este requisito sugiere un alto nivel de organización y control social, ya que el transporte regular de alimentos, agua y materiales debería planificarse y ejecutarse meticulosamente. Hoy, Nan Madol ofrece una visión fascinante del pasado. Con sus imponentes murallas y sus idílicas vías fluviales, hablan mucho de una civilización sofisticada que logra prosperar en un entorno desafiante. Se erige como un hito histórico nacional y continúa atrayendo a arqueólogos que estudian su extensa red de canales y sus impresionantes hazañas arquitectónicas. Número 2. Sacsayhuamán. Ubicado en las afueras del norte de Cusco, Perú, este enorme complejo se eleva a una altitud de 3.701 metros. Construido en el siglo XV bajo el liderazgo del Zapa Inca, Pachacuti y sus sucesores, los logros arquitectónicos de Sacsayhuamán continúan planteando preguntas sobre las capacidades de las civilizaciones prehistóricas. La estructura es famosa por sus colosales muros de piedra seca, compuestos por enormes cantos rodados cortados con tal precisión que encajan perfectamente sin necesidad de mortero.
certero. La precisión es tal que ni siquiera un trozo de papel puede deslizarse entre muchas de las piedras. Esta técnica no solo resalta la comprensión avanzada de los incas sobre la mampostería de piedra, sino también su capacidad para manipular piedras grandes, para resistir la actividad sísmica que frecuentemente sacude la región. Se estima que la mayor de estas piedras pesa casi 200 toneladas. Y la pregunta, ¿cómo se transportaron y tallaron intrincadamente estas piedras utilizando la limitada tecnología disponible durante ese periodo? La ubicación estratégica de la fortaleza en una colina empinada ofrece una vista imponente del Valle del Cusco, una ubicación que sugiere su uso como bastión militar. Sin embargo, la complejidad y elegancia de la mampostería sugieren que también desempeñó un importante papel ceremonial. La amplia plaza y las grandiosas terrazas, con sus muros en zigzag que imitan los dientes de un puma, combinados con la alineación del sitio con eventos celestiales, indican su significado espiritual para los incas. La construcción de Sacsayhuamán es aún más notable si se consideran las herramientas que se cree que estaban a disposición de los constructores incas. Utilizando principalmente herramientas de bronce o piedra, los incas dieron forma a las enormes piedras con tal maestría que los muros se han mantenido firmes contra siglos de desastres naturales. Los experimentos modernos de exploradores y arquitectos, como los realizados por Vince Lee, han intentado replicar la precisión lograda por los albañiles incas. Estos estudios involucraron métodos como remolcar grandes megalitos sobre caminos adoquinados y bajarlos meticulosamente hasta su lugar en las paredes. A pesar de estos esfuerzos, lograr la exactitud de las uniones de piedra del Sacsayhuamán con nuestra comprensión actual y la replicación de técnicas antiguas sigue siendo difícil de alcanzar, lo que desconcierta aún más los métodos de los antiguos constructores. A lo largo de los siglos, el sitio ha sufrido saqueos y destrucción, especialmente durante la conquista española, cuando muchas piedras fueron reutilizadas para construir la ciudad colonial de Cusco. Hoy en día, solo quedan las piedras más grandes, aquellas que son demasiado incómodas para moverlas, lo que nos deja reflexionar sobre la grandeza del estado original de Sacsayhuamán. En la era moderna, Sacsayhuamán ha trascendido sus raíces antiguas para convertirse en un símbolo de orgullo y continuidad cultural. Sirve como telón de fondo para la recreación anual del Inti Raymi, el festival inca del solsticio de invierno, atrayendo a miles de turistas y lugareños por igual, quienes vienen a presenciar la espectacular exhibición de la tradición inca y para rendir homenaje a las proezas de ingeniería de sus antepasados. Número 1. Newgrange. Enclavado en la exuberante vegetación del condado de Meath, Irlanda, se encuentra Newgrange, una maravilla neolítica más antigua que Stonehenge y las pirámides egipcias. Construida alrededor del 3200, esta tumba de pasaje prehistórica es una piedra angular del complejo Bruno Buena, un sitio designado Patrimonio de la Humanidad que también abarca las tumbas del conocimiento y la verdad. Newgrange presenta un gran montículo circular rodeado por un anillo de bordillos grabados, algunos de los cuales exhiben un sorprendente arte megalítico. La estructura en sí tiene unos 85 metros de ancho y 12 metros de altura, cubriendo una superficie de 4.500. Construido con alrededor de 200 toneladas de tierra y piedra, el material para Newgrange procedía de lugares tan distantes como los Gritos y las montañas de Wicklow. En el corazón de Newgrange hay un pasadizo de piedra que conduce a una cámara cruciforme, el lugar de descanso final de huesos humanos quemados y no quemados, lo que sugiere su uso para ritos funerarios. Las complejidades de su construcción son evidentes en la alineación del pasaje, que captura el amanecer del solsticio de invierno. A través de una característica arquitectónica única conocida como caja de techo, este diseño inunda la cámara interior con luz solar, marcando el día más corto del año y resaltando la importancia astronómica de la tumba. Los arqueólogos creen que Newgrange tenía un propósito religioso o ceremonial, destacado por su compleja obra de arte y sofisticación arquitectónica. La fachada, compuesta predominantemente de adoquines de cuarzo blanco, y la presencia de un círculo de piedra circundante acentúan aún más su importancia ceremonial. La importancia histórica del sitio se ve profundizada por su papel en la mitología irlandesa. Se cree que es la morada de deidades como Dagda y su hijo Angus. Las narrativas mitológicas sugieren que Newgrange no era simplemente un monumento, sino una figura central en los cuentos de soberanía y divinidad que servía como escenario donde los reinos celestial y terrestre se fusionaban. Los estudios
estudios arqueológicos, en particular los dirigidos por Michael J. O'Kelly de 1962 a 1975, han desempeñado un papel fundamental en el descubrimiento de los secretos de Newgrange. Los esfuerzos de reconstrucción de O'Kelly, especialmente la restauración del frente de la tumba para facilitar el acceso de los visitantes, aunque controvertidos, han ayudado a preservar esta antigua estructura para las generaciones futuras. Además, el arte de Newgrange, con sus intrincados tallados de espirales, arcos y patrones geométricos, subraya una comprensión sofisticada del diseño y el simbolismo. Se cree que estos grabados, ubicados principalmente en la piedra de entrada y en los bordillos, tienen un significado ritual y sirven más que para fines decorativos. Gracias por ver. Para ver otros descubrimientos, haz clic aquí en la pantalla en cualquiera de los videos que están apareciendo ahora mismo. Muchas gracias por ver y estar aquí. Nos vemos mañana con otro video. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.